no me escuchaste. No, 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 yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas, yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Buenas noches, y acá estamos haciendo otro Yo Te Avisé en un día muy particular. Hace un ratito nada más estábamos tratando de ver cuánto terminaba el acto de Sergio Massa. A la mañana estuvo Hugo Moyano copando las calles con esta huelga, en principio, por lo menos formalmente, en reclamo del impuesto a las ganancias. Y con estas dos situaciones que transitamos durante el día, podemos decir que ya estamos empapados en lo que es la campaña. Faltaban los dos jugadores, ya entraron, creo que estamos todos. Y les voy a sugerir especialmente que aprovechen la mesa y los invitados que tenemos hoy, porque no se los suele ver, particularmente a la señora, y ahora le vamos a preguntar por qué, mucho en los medios, y porque creo que tiene mucho para aportar, para decir y para discutir con mesura, que rescato eso de ambos. Está con nosotros María Teresa García, es diputada nacional, segundo mandato y medio, tercer mandato. Tercer mandato. Vamos por el tercer mandato del Frente para la Victoria, pero además es secretaria parlamentaria del Frente para la Victoria, una mujer que tiene muy bajo perfil en los medios, que no suele aparecer mucho, pero obviamente solo con decir que es secretaria parlamentaria ya se imaginan el trabajo y obviamente la influencia que ha tenido en todo lo que es este armado y la campaña que viene, con unos meses complicados y de mucho trabajo por delante. Muchas gracias por haber venido. Y está con nosotros Gustavo Ferrari. Podemos decir que el hombre de Massa, el hombre más conocido, de Francisco de Narváez, sí, ya tenemos todos una confusión, el hombre más conocido de Francisco de Narváez por, ¿cómo es el nombre? ¿El Frente? Sí, Unión por la Libertad, Unidos por la Libertad y Trabajo. Unidos por la Libertad, pero más conocido obviamente por lo que tiene que ver con el trabajo que viene haciendo Francisco de Narváez. Bueno, muchísimas gracias, a los dos por haber venido. En primer lugar, les quería preguntar respecto de lo que había pasado en el día de hoy. Hugo Moyano, hoy con un discurso sumamente duro, lo escucharon, podemos recoger parte de lo que se estuvo diciendo hoy. Claramente se enfrenta al gobierno diciendo prácticamente no vuelvan a equivocarse en octubre. Les quiero preguntar a ambos hoy, ¿qué se capitaliza más? ¿El Moyano aliado, como puede ser en el caso de Narváez, teniéndolo, digamos, en un lugar simbólico en la lista, pero con sus hombres integrándola, o el Moyano francamente opositor, como ya se venía deslumbrando y hoy no dejó ningún lugar a dudas? Sí, empiezo yo con la respuesta. Digo que Moyano ha sido, como secretario general de la CGT, un hombre muy cercano a todo nuestro proyecto político desde el año 2003 a la fecha. El valor que para nosotros tenía Hugo Moyano era el de representar los intereses de los trabajadores. Y me parece que en ese valor él creció a lo largo de todos estos años, porque en verdad cuando uno escuchaba el discurso de Moyano de hoy, parecía el discurso de las antípodas. En realidad los trabajadores han tenido, gracias a este proyecto político, la posibilidad de discutir paritarias, cosa que hacía 20 años que no ocurría, y el crecimiento del bolsillo de los trabajadores a lo largo de todos estos años también tiene muchísimo que ver con la creación de empleo y la inclusión de los no incluidos que tuvo como eje este modelo. Cuando Moyano se corre de ese eje, que es la defensa de los intereses de los trabajadores, y cataloga el paro de hoy desde el día de ayer como un paro contra Cristina, creo que pierde el valor de su esencia, que es la representación de los trabajadores, y se convierte como cualquier otro candidato político que cree sacar un pedazo de ventaja protestando contra el gobierno o manifestándose claramente opositor. Y después, como compañero peronista, y con esto quiero terminar mi caracterización de cómo sirve más Moyano, quiero decir que ningún dirigente peronista, y sobre todo que ha tenido sus raíces en los sectores más humildes, puede hablar con tanto desprecio de los programas de inclusión social de este gobierno o de cualquier gobierno. Digamos, me parece casi mendigo decir que los planes trabajar son planes descansar, cuando él sabe muy bien que después de la crisis del 2001, esta fuerte política social que tuvo el gobierno de inclusión y atención de la emergencia tuvo mucho que ver con incluir a la gente que estaba cayéndose de la economía de este país, y él fue parte de eso. Entonces me entristece que alguien no pueda reconocer siquiera eso. O sea, que teniendo en cuenta las palabras de Moyano de hoy, resultaría funcional tenerlo en la vereda de enfrente tan claramente como hoy se puso. Ya no nos suma.
En cambio, bueno, creo que por acá deben intuir que suma y mucho por la presencia que tiene. Es interesante el debate, porque yo creo que, digamos, lo que sucedió en el pasado y si efectivamente hubo una cantidad de beneficios que los trabajadores obtuvieron y la sociedad argentina obtuvo, porque claro, comparar con el 2001, después de tantos años de beneficio y de cantidad de ingreso y de crecimiento económico, es una comparación por lo menos insuficiente. Pero si lo hubo, bueno, está atesorado en todo caso y bienvenido para la sociedad argentina. Ahora, el tema es lo que queda y lo que falta. Los reclamos que se están haciendo, en los que absolutamente coincidimos, es que una persona que gana 10.000 pesos por mes, cuando llega fin de año, el aguinaldo completo se lo lleva el gobierno, gracias a no haber subido el mínimo no imponible. Las asignaciones familiares hoy son una inequidad en la manera como están distribuidas entre los trabajadores. La inflación carcome el bolsillo de todos los trabajadores todos los meses y es el peor de todos los impuestos, con un crecimiento realmente muy importante de inflación que ha sido hasta casi tácitamente reconocido por el gobierno. Eso es lo que se está demandando. Se está demandando lo que falta, una cantidad de cuestiones que fueron motivo de la agenda que nosotros compartimos. Nosotros compartimos esa agenda, absolutamente. Por eso también estamos juntos en este frente. Estos 3 puntos que recién planteé son puntos perfectamente compartidos por nosotros y por el sector de Moyano, y por eso estamos trabajando juntos. Ahora, el 30, creo los diarios publicaban entre el 30 y el 40 de la imagen negativa que hoy le adjudican a Moyano. ¿No temen que les empañe la foto? ¿Que sea un piantavoto? Nosotros lo que pensamos es que la discusión va a ser temática y nos parece central que en el futuro todos en la campaña dejemos de hablar de personas y hablemos de temas. Yo celebro la posibilidad de que podamos discutir una cantidad de cuestiones que van a estar pendientes, institucionales, que parecieran que no tocan mucho que ver, que no tienen mucho que ver con el día a día de las personas, pero yo considero que sí, ciertamente, después podemos hablar de cuáles son, y otras que son las que directamente atañen a la calidad de vida de todos los días, ¿no? La inseguridad, el transporte, la inflación, etcétera. Me parece que esa es la discusión, a tener más allá de las personas. A ver, pero tenemos que hablar de las personas porque muchas veces los temas lo que hacen es atravesarlo, y quería preguntarles a ambos obviamente sobre Sergio Massa, la figura de Massa en esta elección y otra vez, ¿no? Cómo se planta. Volvemos a tener una elección muy complicada en este sentido, ¿no? La provincia de Buenos Aires, yo supongo que quienes nos están viendo también se preguntan, bueno, este lugar que antes ocupaba Scioli en algún momento, de la Esperanza Blanca o de este peronismo que está de alguna manera enojado, pero no tanto como para considerarse opositor, todos esos votos parecería traccionarlos, o por lo menos en la intención de Massa. ¿Cómo afecta tanto al Frente para la Victoria como a de Narváez? En realidad, más allá de los análisis políticos y de algunas encuestadoras o consultoras que vienen haciendo los últimos días de cómo se compone el electorado de cada uno de los candidatos, creo yo que Massa lo que busca claramente es el voto opositor al gobierno. Pero no lo dice, hay que ver si, digamos, si logra transitar toda la campaña sin definirse, pero sí. Hoy creo que ha tenido 2 o 3 definiciones, ¿no? Cuando dice somos capaces de construir algo más fresco, más nuevo. Unidad en la diversidad, creo que dijo, ¿no? Exactamente, unidad en la diversidad. Que también eso, ligado a lo que planteaba Gustavo, da para un buen análisis, porque la diversidad, que es esta palabra como el consenso, hay palabras que se ponen de moda, entonces pareciera que son sentenciosas del accionar político. Para mí la diversidad no es un rejunte, y lo quiero decir con todo respeto, porque después uno lo ve en la tarea legislativa, y por ejemplo el cabeza de lista de Moyano, Francisco de Narváez, hay leyes que tienen que ver con un neto corte de beneficio a los trabajadores, como la ley de trabajo domiciliario u otras, que no las votaron. Entonces, una cosa es el armado de una lista con una finalidad electoral para tener contenidos a distintos sectores de la política y que suene a una buena oferta electoral, y otra cosa es, como decía Gustavo, la discusión por tema. Entonces, cuando discutimos por tema, no solamente hablemos de todo lo que nos queda por hacer, y nosotros somos los que más sabemos de lo que nos falta hacer, sino también de que cuando tuvimos la oportunidad de levantar la mano en una sesión para discutir o votar un determinado tema, no lo hemos hecho. Porque nosotros somos lo que hicimos y lo que vamos a hacer, todos nosotros. A mí me parece que a tu pregunta de Sergio Massa, parece que es una réplica de lo mismo.
es un conjunto de personas. Yo digo, todavía trato de explicarme cómo las personas que votaron en contra de la CRT y que hoy están siendo parte de la lista de Massa, forman parte del mismo proyecto político que Mendiguren, que insistía a favor de la CRT. Entonces, me parece que como oferta electoral todo es válido y como discurso electoral todo es válido. Sí, lo que me parece que el electorado tiene que revisar es qué hizo cada uno de nosotros en el momento que se presentó la oportunidad de transformar un pedazo de la realidad. Nosotros también somos lo que fuimos y lo que vamos a hacer, y con mucho orgullo podemos decir, a ver, voy a plantear una coincidencia que me parece interesante. Yo veo coherencia en la lista del Frente para la Victoria. Yo creo que en la medida que se le pregunte algo al Frente para la Victoria, casi todos van a responder lo mismo sobre temas centrales. Y en la nuestra igual. En la nuestra, cuando uno mira la lista y hay una cantidad de cuestiones que quizá con una visión totalmente diferente, pero nosotros vamos a responder lo mismo. Y vamos a, entre los dos botones, porque en la Cámara de Diputados hay dos botones. Hay uno que dice sí y otro que dice no. No hay un botón en el medio que es dudoso, depende, no sé, un poquito kirchnerista. Sí. No hay un depende. Sí. No hay un voy a ver. Hay uno que me voy. Sí, hay uno que se va. Bueno, pero no, lo que quiero decir es, la verdad es que no hay mucho espacio para no responder. Y hay temas sobre los cuales va a haber que responder. Y me parece que la lista, concretamente, diferencia lo que es Massa del masismo, que parece ser más de lo mismo. Es decir, uno percibe que hay muchas contradicciones. Ese eslogan lo registró Massa del masismo, parece ser más de lo mismo. Ahora, lo que estoy seguro es que, que hay bastantes diferencias. Es decir, cuando Giustossi dice que él, habiendo inscrito su partido en el Frente para la Victoria hasta 3 días antes de integrar el Frente Renovador, que en realidad no está pretendiendo un fin de mandato, un fin de ciclo, sino un fin de mandato. Hoy dice Joaquín de la Torre, dice que en realidad él quiere continuidad con correcciones. Es bastante diferente a lo que dicen otros. Por ejemplo, la gente del PRO, que está dentro del Frente Renovador, que hoy Massa los incluye en el discurso, y Giustossi dice, no tenemos nada que ver, y de Mendiguren dice, nosotros con el PRO no tenemos nada que ver, no está con nosotros. Pero Macri dijo que votaría Massa, ¿no? Sí, y Giustossi dijo que de ninguna manera lo haría. Esas contradicciones son las que me parece que la gente no merece. Creo que estamos ante una situación en la que estamos frente a 2 años de gobierno que creo yo hay que transitar de la mejor manera posible. Nosotros vamos a trabajar para que haya un presidente peronista en el 2015, vamos a contribuir seguramente a un debate que en la medida que sea un debate claro para la gente sería buenísimo. No me parece que la lista de Sergio Massa pueda otorgar claridad. Ahora, ¿no le creen tampoco, por lo menos por las expresiones que escuché suyas últimamente, este rol de opositor? ¿No? Creo que planteaban la hipótesis del caballo de Troya, de que va a ser la continuidad de Cristina. Yo creo que hay mucho, por eso cito estas dos frases, tanto de Giustossi como de la Torre hoy, que hablan de continuidad y hablan de continuidad de ciclo. Respecto de lo que fuimos y lo que somos, nosotros somos francamente opositores, claramente opositores. Si pudimos haber tenido una determinada situación de diferentes alianzas a lo largo de estos años, en lo único que nosotros hemos sido claramente coherentes es en ser opositores a este gobierno y opositores al kirchnerismo. Con lo cual, desde otro lugar, podemos decir algo parecido. Nosotros somos lo que fuimos y seguramente vamos a estar en esta postura racional. De ninguna manera pensar que absolutamente todo está mal, que no se puede aceptar o rescatar cuestiones. Eso es otro debate. Hemos votado a favor algunas cuestiones planteadas y hemos estado incluso con miradas diferentes. Es decir, cuando se dice, ustedes votaron en contra de la expropiación de YPF. No, nosotros votamos en contra de esa expropiación, pero creemos que los recursos naturales de un país tienen que estar en manos del Estado. Sí, me parece que da para la discusión, ¿no? Ahora, respecto a esta teoría, ¿no?, del caballo de Troya, que en realidad, digamos, a ver qué tiene que ver, casi con un engaño al electorado, presentarse como una cuestión superadora, distinta, cuasi opositora, como decía recién la diputada, pero buscar ser de alguna forma la continuidad. ¿Ustedes qué dicen? No. Yo me parece que en una elección primaria, digamos, que también para que la audiencia entienda, en las primarias que vamos a tener el 11 de agosto, lo que dirime es cada expresión política dentro de su seno, quienes van a ser los representantes hacia el mes de octubre. Queda mucho, me parece que queda clarísimo, que Massa busca el voto opositor, que hay algunos dirigentes que a lo mejor tienen que explicarse a sí mismos el tránsito que han hecho de los últimos días, cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos,
Y respecto del planteo de Gustavo, para no hacer un debate de esos ruidosos de los que hablábamos antes y que la gente finalmente... porque arrancamos hablando de la mesura y que los dos pueden debatir en este tono, a ver si podemos llegar así al final. Sin hacer ruido para que la gente no se enloquezca, ya que es difícil a veces entender estas cosas. Nosotros, y en esto sí Ferrari tiene razón, nosotros somos el mismo proyecto desde el año 2003. Planteamos las mismas cosas y, como decía nuestro anterior presidente de bloque, Agustín Rossi, a veces con aplausos y a veces con huevazos tenemos la valentía de seguir dando la discusión política. La fuerza de Francisco de Narváez en el año 2009 ganó la provincia de Buenos Aires por 2 puntos. Y esa lista que se había conformado, esa oferta electoral que se le había hecho al pueblo de la provincia de Buenos Aires, no continuó en el paso del tiempo sostenida para ofrecerse como alternativa opositora al gobierno, que era el planteo inicial que habían hecho. Por eso yo, cuando miro las listas de la oposición, la de Francisco de Narváez, la de Sergio Massa, lo que miro hacia adentro es cómo van a concurrir esos intereses que son tan distintos, tan diversos, cuando haya que votar los proyectos de ley que votamos, donde había posturas antagónicas. Claro, los kirchneristas o los filokirchneristas en la lista de Massa, ¿cómo van a votar? No, correrá por cuenta de ellos y de su responsabilidad política cuando los temas que estemos tratando en el Congreso tengan que ver con las cuestiones de la gente. Digo, a nadie se le podía ocurrir que el PRO podía abstenerse y algún diputado votar en contra de la fertilización asistida, sobre todo cuando Rodríguez Larreta en un Twitter desde la mañana decía que íbamos a acompañar felizmente la ley aplaudiendo todos, y donde Mauricio Macri dijo que era carísimo para las prepagas. Entonces, bueno, cada diputado que esté incluido en esa lista, que tenga esa actitud con un tema como este, va a tener que dar cuenta frente a la gente de por qué no votó las cosas que tenía que votar, que redundan en beneficio de la comunidad. Estamos muy tranquilos con todo lo que hemos votado a lo largo de estos años, pero muy tranquilos. En el caso nuestro, creo que hemos tenido una absoluta coherencia en nuestra forma de pensar, la manera en la que hemos defendido los temas, la cantidad de medias sanciones que logramos, que luego, bueno, torcer 2 o 3 voluntades en el Senado impidieron que fueran ley definitivamente. Pero me parece que hemos hecho una buena defensa institucional, que la vamos a seguir haciendo, que estamos convencidos que hay que ponerle un límite a la voluntad hegemónica de este gobierno en estas elecciones y acompañar, por supuesto, los 2 últimos años del kirchnerismo de la mejor manera posible. Pero verdaderamente creemos que estamos ante un punto de inflexión porque se están planteando temas centrales. La llamada reforma de la justicia es un tema central para el futuro de la Argentina. Es un tema, en definitiva, de controlar a la justicia, de tratar que de alguna manera aquel que controla la Constitución sea controlado por el gobierno. Y esto hemos sido absolutamente coherentes a lo largo de estos años en el planteo de oponernos a todo aquello que supone una cuestión de riesgo institucional. El gobierno tiene otra concepción. Para el gobierno la democracia está solo legitimada por el sufragio. Pero es decir, en la medida... en este caso lo pone la Corte, en la medida ¿no? que se obtiene... Sí, en la medida que se ha obtenido un triunfo electoral se puede hacer cualquier cosa. Esto así lo han manifestado. De hecho, lo ha dicho el diputado Rossi, lo ha dicho el senador Pichetto. Las instituciones tienen que estar sometidas a la voluntad popular. Lo dicen explícitamente, está en el orden del día es más, el orden constitucional, dijo Pichetto, tiene que estar sometido a la voluntad popular. Nosotros no decimos eso, nosotros decimos que la República, la periodicidad de funciones, la publicidad de los actos de gobierno, la posibilidad del equilibrio de poderes está muy por encima, incluso porque tienen que ser un resguardo para que en definitiva la voluntad popular no termine atentando contra sí misma. Entonces habría que explicarse por qué una ley votada por una gran mayoría en la legislatura nacional, como es la ley de medios, todavía no está en funcionamiento, producto de las sucesivas cautelares a mano de una justicia de dudoso fondo en la aplicación. Que nos hicieron conocer también, ¿no?, el dudoso fondo en el momento en que estalló el escándalo, porque también, digamos, uno como sociedad reclama si esos eran malos jueces, porque no lo supimos antes y se tuvo que esperar que se llegue a la instancia en la Cámara Civil y Comercial del escándalo de Clarín y de las subrogancias para saber que era malo. Yo hubiese querido saberlo antes. Bueno, muy bien, pero digo, interrumpo. No, pero quiero terminar. Dale, digo, claro. Todos nosotros, quienes somos militantes políticos y hemos atravesado situaciones en historia política, algunas muy complicadas y algunas incluso con riesgo de vida,
sabemos el valor de las instituciones. Y yo no creo que el kirchnerismo, como lo definís vos, tenga una actitud hegemónica y casi autoritaria en el manejo de las instituciones. Nosotros todos los días tenemos que dar una pelea diferente contra los medios monopólicos, contra el poder económico concentrado. Cuando hay que salir a discutir el precio de la harina, como se sale a discutir, y cuando se tienen que usar las herramientas que se usan para poder frenar el aumento de la harina en una clara actitud de boicot al bolsillo de los trabajadores y de la gente en general, se nos acusa de autoritarios y de intentos hegemónicos de controlar situaciones que en este caso el mercado debiera, como en el otro caso, la lógica de una justicia pura y sacrosanta que hemos visto permanentemente que no lo es y que además merece, como todos los poderes del Estado, estar cuestionada, confrontada y discutida por la ciudadanía en su totalidad. Entonces no creo que haya sido un intento hegemónico, el intento de democratización de la justicia y las cosas que hemos debatido. Posiblemente haya cosas que corregir, posiblemente tengamos que seguir debatiendo a lo largo de estos 2 años cuáles son los mejores instrumentos para democratizar la justicia. Pero lo que no es menos cierto es que este poder del Estado, que es un poder como todos los demás, se ha mantenido casi sin poder ser tocado ni discutido. Cuando hay programas de televisión o medios de comunicación, perdón, que hacen una enorme defensa de una supuesta intervención de la AFIP en la vida privada y personal de algún miembro de la Suprema Corte de Justicia, tendríamos que poder discutir otras cosas también, que la propia acordada de la Corte hace que hoy los jueces no paguen el impuesto a las ganancias, que reclamabas vos en el sano reclamo de Hugo Moyano en el acto de hoy a la tarde. Entonces la ley es pareja para todos. No hay poderes más concentrados que los de un gobierno. O sea, pensar que un gobierno no tiene un poder concentrado cuando tiene incluso un Congreso que le aprueba absolutamente el 100% de todo lo que manda desde la Casa Rosada, sin tocar una coma. Sin tocar una coma, porque no se puede discutir una sola coma cuando viene un proyecto de la Casa Rosada. Probablemente si surge de los mismos diputados no es así, pero hemos tenido discusiones. Vos sabés que hemos tenido discusiones sobre el tema de hacer propuestas y decir, no se toca, y lo han dicho senadores de la Nación, se han planteado y han dicho, no se toca una sola coma. Y hemos escuchado a algunos diputados decir, no se aceptan modificaciones, porque venía permanentemente no se aceptan modificaciones. En fin, no importa. Ya Digo, de eso mano, está en el diario de la como los han llamado. Ha ocurrido. Lo que quiero decir es, no hay poder más concentrado que ese. Y a veces, cuando no existe otro poder contramayoritario que trate de frenar la posibilidad de que todo sea mayoría en un Estado, me parece que corre riesgo la democracia. Hablábamos de personas, hablamos de Moyano, de Massa, no quiero dejar de hablar de uno de los grandes temas de agenda, digamos, de la vida cotidiana que tiene que ver con la seguridad y que además va a ser, digamos, claramente una de las cartas de presentación de Massa. Leíamos también el fin de semana varias de las encuestas que se hacían y que se lo relacionaba, directamente, ¿no? con una gestión exitosa en Tigre, vinculada al tema de las cámaras. Y quería saber qué pasa con la seguridad y las propuestas. Digo, siendo corto, sí, poniéndome en la posición de cuestionar tanto el plan de Narváez, que en su momento funcionó, pero nunca terminamos de saber cuál era, y las reformas frustradas de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Tengo 1 minuto para los dos, les pido por favor, porque el tema me importa y mucho. Muy corto. Para nosotros el tema de la seguridad es un tema de preocupación. La Presidenta ha hecho mención en estos últimos tiempos, porque en realidad, si bien es de jurisdicción provincial, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un problema gravísimo con este tema. Por supuesto, para el Gobierno Nacional es un tema central. Nosotros no vamos a criticar la postura de Narváez en el 2009 con el mapa de la seguridad, porque a nosotros nos parece que toda iniciativa que haya desde las otras fuerzas políticas para aportar alguna solución o un esquema de discusión más profunda del tema es bienvenido. Así que eso en mí no va a ser merecedor de crítica el fallido mapa de la seguridad o el intento del plan de seguridad. Y sí hacemos carne nosotros el tema de los déficits de la provincia de Buenos Aires, que obviamente en el marco de esta campaña, como va a ser un tema candente, estaremos sentados con el gobernador charlándolo. El plan de seguridad lo tiene la Fallido, dijo, ¿no? Lo tiene la presidenta sobre el plan de Narváez. Porque nunca lo llevaron adelante los presidentes de los diferentes bloques, ni tampoco aquellos a los que le tocó
conducir las comisiones a las que se debió tratar este tema. El plan de seguridad, se lo respondimos a la señora Presidenta hace unos días, lo tiene ella en su despacho, se le entregó, se le envió. A cada persona que ha dicho dónde está el plan, se le ha entregado nuestro plan, que además está publicado, se le ha hecho saber la cantidad de leyes sobre cuestiones de control de fronteras, narcotráfico, integralidad de la propuesta de fiscalías, una cantidad de cuestiones, incluso el plan del régimen penal juvenil, en el que tenemos de ninguna manera simplificando y diciendo se baja la edad de punibilidad y se soluciona todo, no pensamos de esa manera. Una cantidad de proyectos que lo hemos presentado y lo seguiremos presentando, a pesar de que se haya convertido en una muletilla. Por supuesto que tenemos un plan de seguridad, por supuesto que estamos convencidos que es el principal problema de los argentinos y que todos, oficialismo y oposición, vamos a tener que abocarnos a resolverlo. A los dos, muchísimas gracias por haber venido, por haberse sentado y por haber debatido en este tono. Espero que lo podamos seguir haciendo, son una excepción, así que gracias por hacerme más fácil esta noche. Seguimos ahora en un ratito con Yo Te Avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas, yo no soy de tu clase. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste. Una adolescente de 16 años desaparece en pleno día en el barrio de Palermo, aparece al otro día su cuerpo en el SEAMSE. Nos enteramos ahí que se llamaba Ángeles Rawson. Las primeras versiones decían que había sido violada y desde ese momento ya casi se va a cumplir un mes. No dejamos de hablar de este caso. Los medios han copado enormidad de horas, de centimetraje en los diarios y parece no terminar. Siempre hay un dato más, siempre hay algo más. Yo recién comentaba con los invitados fuera de aire que creo que es una de las primeras veces que recuerdo que cada medio tiene asignado un periodista exclusivamente para cubrir este caso y para tener el minuto a minuto más información. Decíamos que la primera fue una gran mesa, esta es una mesa de lujo. No se me ocurren mejores interlocutores para tratar este tema y sobre todo celebro que hayan querido venir. Está Adriana Amado Suárez, es doctora en Ciencias Sociales, pero además analiza como pocas los medios de comunicación y qué es lo que nos pasa cuando estamos viendo y consumiendo lo que consumimos. Y Ricardo Rajendorfer, creo que es la eminencia en periodismo de policiales, que hace ¿cuántos años cubrís, Patán? Y policiales, y empecé, sí, hace 20 y pico. Largo, ¿no? Sí, largo. Sí. A los dos primero quería preguntarles si habían visto, si recuerdan un caso que tenga este enorme impacto. Ahora vamos a tratar de averiguar por qué, digo, a lo largo de sus carreras de análisis de medios, de una noticia que haya impactado y que de alguna manera haya cooptado el interés general de esta manera. ¿Recuerdan algo parecido? Es difícil decirlo porque, o sea, cada caso es un universo en sí mismo, pero las implicancias, o mejor dicho, las replicancias que han tenido algunos casos han sido notables, qué sé yo, desde el caso del descuartizador Burgos en el 55. Ahí se da un fenómeno muy curioso, porque el descuartizador Burgos era un muchacho de clase media y la víctima era una empleada doméstica. Y en ese sentido, en esa novela que se prolongó durante meses, comenzaron a surgir partidarios de uno y otro protagonista. Había quienes decían que Burgos, por su clase social, se había aprovechado de la pobre piba, y había otros que decían que la pobre piba era en realidad una arribista. En ese sentido, eso reproducía un poco, fíjate qué curioso, la antinomia sobre el peronismo. Y de hecho, la declinación mediática de ese crimen sucedió por otro crimen mayor, los bombardeos del 55, claro, el 16 de junio. Que obviamente ahí se resolvió el crimen de Burgos. Ahí se terminó. Adriana. Sí, yo creo que el caso de Nora Dalmazo también trajo mucha repercusión. De hecho, tiene un récord triste que no consiguió este caso, que es que se llegaron hasta imprimir remeras acerca de una toma de posición sobre el caso. Y además era un caso del interior del país, porque yo tengo cierta sensación que este es un caso de mucha intensidad acá en la ciudad de Buenos Aires, porque además es representativo de ciertos temores muy urbanos, ¿no? Que tienen que ver con
Con estar caminando una mañana en Palermo y desaparecer. Digamos, eso es un mito urbano y cuando alguien lo pone en realidad, bueno, genera de por sí una conmoción. ¿Qué creen que tuvo este caso que nos tiene justamente hablando del tema? ¿Qué particularidades? Digo, insisto, Patán ha cubierto millones de noticias policiales. Adriana, bueno, ahora vamos a tratar de analizar el por qué, ¿no? ¿Qué tiene tan enganchado a la audiencia? Porque es como, bueno, se va retroalimentando, ¿no? Los canales ven que esto mide, los diarios ven que esto vende y, bueno, y siguen buscando ocupar los espacios con el caso. Sí, es muy curioso, o sea... Hay un detalle que lo diferencia de otros casos, que es lo siguiente. O sea, en el aspecto estrictamente fáctico, el último vestigio de la existencia de esta piba es cuando pasa por debajo de una cámara, no sé, a las 10:05, y el capítulo siguiente es al día siguiente su aparición en la planta de transferencia del SAME, ¿no? Entre ambas cosas, lo único que hay es un dedo, o mejor dicho, un dedo con una uña, o mejor dicho, 3 uñas. Es eso. El resto, o sea, no hay historia. Y en esos vacíos que la gente va queriendo como en ese sentido, digamos, es inverso a lo que sucede habitualmente. Habitualmente se tiene el motivo de un crimen, habitualmente se tiene el lugar en el que sucedió y eventualmente no se tiene al asesino, ¿no? Y la identidad del asesino es el acertijo que domina la historia. Acá es al revés. Acá, digamos, lo único que se tiene es un asesino y no se tiene historia, no se tiene motivo y no se tiene lugar. Acerca de esa incógnita, junto con la singularidad inicial, la singularidad original que diferencia esta muerte de las 75 muertes por homicidio o femicidio que sucedieron desde el 10 del mes pasado hasta ahora, cuando se cumple un mes, es justamente, digamos, el tema que apareció en José Len Suárez, ahí en el depósito del SEAMSE. Eso encendió la mecha, pero o sea, lo que la prolongó es la ausencia... Que no conocemos o conocemos a través de pequeños sueltos, etcétera, 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 ¿no? Hay que ver por qué, digamos, frente al hecho de que todos los días desaparecen pibas, ¿no? De pronto el caso de Candela sea el que, digamos, más repercusión logró. Pero en este caso particular, a esa originalidad, la originalidad de que la tiraron en un contenedor, etcétera, 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 se suma la ausencia de historia. Es que ese es el eje. Es decir, nosotros estamos teniendo un sistema de medios que tiene muchas noticias y cada vez menos información. Cada vez tenemos más noticias y menos información, y este caso no tiene nada de información. Mencionabas Candela, el caso de Candela Rodríguez fue un caso que tuvo muchísimas noticias hasta que apareció la información, hasta que apareció el papá en la cárcel, hasta que apareció el cuerpo de la nenita, y ahí se diluye. Este es un caso que permite toda la especulación, y no es raro que los programas que más han medrado con este caso sean los programas de la nada de la tarde. Es decir, aquellos programas que ya no suelen tener muchas más novedades que alguna disputa entre vedette y estas cosas, de pronto se encuentran con una, digamos, creo que hay una historia, lo que no hay es información de esa historia. Entonces la historia no parece importar, ¿no?, al que está consumiendo. Sí, no, y además, digamos, generalmente los medios que cubren la historia, los medios que son los responsables y los usuarios de el peso de la historia, a diferencia de otros casos en los cuales, digamos, los medios sirven como ojo interesado, como ojo sensacionalista, como el ojo que quieras, pero es el ojo, acá forma parte de la historia. Acá los medios forman parte de la historia. En ese sentido, digamos, y es una historia, digamos, lo más atroz de esta historia tal vez es su estructura de chiste, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, desfile de una serie de personajes bizarros al principio de la historia, cuando todavía
la investigación no había apuntado al círculo familiar, aparece un psiquiatra por televisión diciendo, no, lo que pasa que los empleados del SEAMSE, por el trabajo que realizan, son proclives a cometer este tipo de crímenes. Parecía salir de una película de Mel Brooks ese hombre, ¿no? De pronto, para refutar o para chequear los dichos de una mitómana, el juez se lleva puesto de madrugada a todo un edificio, digamos, la escena de la viejita de 80 años subiendo a la escalinata de tribunales, digamos, pasamos de Mel Brooks a Buñuel, ¿no? Y perdóname, Adrián, ¿qué decías con esto, digamos, de que se consume igual a pesar de la falta de información? ¿Cómo se explica? Digo, es muy buena la metáfora que vendría a ser el nuevo cine argentino. Es decir, si vos tenés información, la conocés y ya. Cuando todo es especulación, lo que se incentiva es esta conversación que te tiene tan intrigada, porque justamente es pura conversación, no hay nada. Y eso es lo que resulta más atrapante, porque mi pensamiento, mi sugestión, que suele tener que ver con mis motivaciones personales, yo como espectador digo, es mucho más jugoso que cualquiera de las cosas que tengo en la televisión. Incluso uno ve los mobileros cubriendo ese rol, ¿no? De, bueno, me parece, este es el sospechoso, sí, es la metáfora de la película Mel Brooks. Sí, sin ir más lejos, hoy a eso de las 7 de la tarde, no había ninguna novedad sobre el caso. Zócalo de Crónica decía, urgente reunión del equipo de Pierri para analizar la defensa. Parecía una reunión de gabinete, ¿no? Sí, que se deben, digo, para los que no entiendan, se deben reunir todo el tiempo, están trabajando en la estrategia constantemente, pero ante la falta de noticias, eso le daba la espectacularidad que no tenía. Hecho, fíjate que la mayor parte de las fuentes, o sea, tampoco hubo fuentes concretas o fuentes oficiales aclarando la situación, posiblemente porque no haya nada que aclarar. Entonces, las fuentes eran estos trascendidos de que cada una de las partes que también usaban los medios para su propio juego. Entonces, sí, de pronto se armó un drama en donde el espectador y el periodista que lo cubre eligen su propia aventura. Entonces, ahí claro, como en esos libros que te van dando, ¿no? Las opciones. Sí, además, digamos, no hay fuentes porque no hay información, ¿no? O sea, la única fuente posible acá puede ser únicamente el oráculo de Delfos, ¿no? Pero esa es una diferencia con el caso Candela. El caso Candela, a diferencia de este crimen, que es un crimen, digamos, privado, el caso Candela tenía, digamos, otro contexto, o sea, digamos, sucede en un ambiente habitado por narcos, por piratas del asfalto, por soplones de la policía, por policías, y si bien la policía no tenía que ver con el crimen, decide encubrirlo porque esclarecerlo hubiese sido dejar al descubierto todos los negocios de la policía con, digamos, ese espectro, digamos, social, ¿no? Y en ese sentido, el rol de la prensa, a diferencia de que, digamos, se autogestiona la prensa, en el caso Candela, la prensa no jugaba un juego propio, sino que era parte de la estrategia policial. O sea, la policía les tiraba embustes, las fuentes les tiraban cualquier cosa que los medios convertían en efímeras primicias. Acá, digamos, ni siquiera existe eso, ¿no? Ahora, entonces, ¿creen que, perdón, pero digo, escuchándote hablar, digo, este caso dinamitó los límites a la hora de una cobertura, aún incluso en este juego de la especulación? Hemos visto, desde lo que cuenta Patán de, bueno, psiquiatras diciendo barbaridades, hasta casi tiran un empleado del SEAMSE adentro de una bolsa para mostrar cómo, ¿no? Cómo hubiese entrado. De pronto, un domingo, Mauro Viale se aparece en el sótano, en uno de los posibles escenarios del crimen, aparece peleándose además con un vecino, ¿no? Horas después, el juez decide hacer una inspección ocular ahí, ¿no? Que tiran luminol, o sea, en la escena que Mauro Viale había contaminado 2 horas antes, el otro, como si eso no hubiera sucedido, digamos, caminaba por ahí como un personaje de
hay. Sí. No. Ahora, vuelvo a eso, no hubo límites, digamos, se terminaron con los límites, ya se puede, es el juego del vale todo, a partir de esa cobertura. Es un poco también la decadencia de la información, es decir, vos en el otro bloque hablabas de temas que se suponía eran mucho más serios. Sin embargo, las encuestas dicen que más del 75% de la sociedad que va a votar no sabe ni le interesa. Entonces, me parece, y a mí me parece mucho más grave, la falta de calidad informativa en un tema que es tan central para la vida democrática que el tratamiento de un policial. Entonces, sí creo que es interesante este caso porque nos muestra de manera grotesca las falencias del sistema de información, pero yo creo que se replican en todos los otros aspectos. Es decir, hablamos de declaraciones, no de hechos, vamos a la conversación más que a las cuestiones más de fondo. Es cierto que hay que enganchar a la audiencia, pero también es cierto que esto engancha un ratito, es decir, que haya deben tener una cantidad de horas, no sé si lo han medido, pero una cantidad de horas de aire, de centimetraje. Es el caso, sí, hubo un estudio de una consultora al respecto, que dice que la suma de las horas televisivas son aproximadamente 75 días corridos. Sí, sí, son muchísimos. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos muchos canales de noticias, tenemos muchos fragmentos informativos, la gente no los mira todos simultáneamente. Y que los programas hayan conseguido una leve mejora de su audiencia gracias a la cobertura de ese programa, no sé si me habla del interés de la gente o de lo malo que eran antes de tener un tema más o menos de interés. Entonces, creo que hay que ser como prudente. El caso, digamos, también en la etapa de los diarios, Ángeles le ganó el protagonismo a la presidenta, cosa que no creo que haya ocurrido en los años previos. Sí. Entonces también me parece que ahí hay un indicador, no que la gente le interese esos casos policiales, sino también que la gente está hastiada de lo otro. Entonces cuando aparece algo con alguna cuota de originalidad o de novedad, que además le permite participar aún desde la opinión jugar, algo infundada. Como casi lúdico, ¿no? Exactamente. Sí, fíjate vos que no soy un especialista en el tema, pero me resulta algo notable que la irrupción en la escena mediática, la irrupción en la actualidad del caso Ángeles, haya prácticamente aniquilado el anterior motivo de regocijo comunicacional, que era la controversia, el caso Fariña, la Nata, que esto, que el otro, que digamos era la instalación la instalación en la actualidad de una historia fabricada en un estudio televisivo, ¿no? Acá, digamos, eso vino a reemplazar a lo que acabo de mencionar. Sí, también hubo otra gran noticia, que fue el choque de trenes en Castelar, pero que en ese caso, televisivamente, también se trató, o informativamente, también se trató desde las inversiones, desde lo abstracto. No había una más historia. Más complejo, digamos. No fue como en febrero del 2012, donde hubo 50 muertos, pero hubo una historia, la de Lucas, Meneghini Rey. Entonces eso... le puso una cara, le puso unos padres hablando, le puso interlocutores y también construyó una narración que podía servir como metáfora de otras narraciones, de esta sensación de precariedad que uno tiene al enfrentar la vida cotidiana, que yo creo que eso es lo que nos atrae de esos casos. A mí no me gusta hablar de morbo porque morbo es una patología individual y estamos hablando de fenómenos colectivos. Creo que estos casos de alguna manera vienen a poner en pantalla esa precariedad que uno siente al enfrentar la vida cotidiana. Entonces estos casos uno no puede dejar de pensarse el accidente de trenes, o sea, este infortunio de esta chica, a mí me podría pasar o le podría pasar a un hijo mío, y ahí es de donde empieza a funcionar la maquinaria de la conversación, y en donde además cada uno pone algo de su propia cosecha, pero sacando el grotesco, sacando la falta de respeto que hubo, sacando esas irregularidades, me parece que
no está alejado tampoco de un tema que institucionalmente se viene empujando muchísimo, que es la violencia intrafamiliar, la trata. Es decir, si nosotros hacemos publicidades desde varios gobiernos tratando de concienciar el tema, bueno, de pronto aparece un caso que tiene que ver con eso. Es lógico que la gente esté interesada en eso, si no, sí, no tendría mucho sentido haber hecho tantos años y tantas cuestiones de campaña. Para en la última, porque nos estamos Sí. yendo, pero no quiero dejar de preguntarte hasta cuándo vamos a estar siguiendo con esta intensidad el caso, hasta que aparezca el móvil. No, hasta que aparezca otro. Les agradezco enormemente, contundente y clarísimo. suscribo, así Sí, que- les agradezco muchísimo a los dos que hayan venido a otra mesa de lujo. Un placer poder tenerlos para analizar este caso. Terminamos, espero que mis hijas estén durmiendo ahora que vuelvo a mi casa y que no tenga que empezar la tarea de mamá tan tarde. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 10 acá en CN23. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencer.